Pasemos a analizar otras imágenes ahora, otros tarots. Lo que tenemos en pantallas muestra lo que se conoce como la lámina Cari, que está fechada en torno al año 1500. ¿Sí? La lámina Cari consiste en una sola hoja que muestra la impresión de varias cartas que son similares al patrón que vendría después, que es el patrón del tarot de Marsella. ¿Sí? Se cree que esta lámina fue eh, producida en la ciudad de Milán y que luego de la conquista del norte de Italia por parte de Francia, estas imágenes o este estilo fueron copiados y fueron llevados a Francia. Y bueno, como podrán apreciar, en el patrón iconográfico de estas imágenes hay cambios profundos en relación con las imágenes que estuvimos viendo hace unos minutos. ¿Sí? Por ejemplo, en la estrella aparece una muchacha desnuda que está vertiendo agua sobre un río. Sobre ella hay una gran estrella flanqueada por dos pares de estrellas a cada lado, dos pares de estrellas más pequeñas. ¿Sí? Vemos otra estrella aquí superpuesta sobre su hombro. En cuanto a la carta de la luna o la imagen de la luna de esta lámina, vemos que hay una especie de crustáceo o de cangrejo de mar. Eh, Luego vemos un paisaje en cuyos extremos hay dos torres, y luego más arriba vemos una luna con rostro humano. En cuanto a la carta del Sol, solo ha sobrevivido la mitad derecha, pero por comparación con el tarot de Bieville, podemos deducir que en esta imagen se muestra un joven desnudo bajo el sol, bajo el astro rey, montando a caballo y que está llevando una bandera. ¿Sí? Eh, Como adelanté, este es el patrón que siguieron las barajas de la familia de los tarot de Marsella posteriormente. Y en la estrella del tarot de Marsella, en este caso la versión de Nicolas Convert de 1760, vemos que aparece la misma joven vertiendo agua en el río. La diferencia aquí está en el número de estrellas, que aquí son 8, ¿sí? Incluyendo la estrella central. Y aquí también se ha añadido un pájaro negro que está posado en uno de los árboles que se ven al fondo. En cuanto al triunfo de la luna, la diferencia más relevante es la incorporación de dos perros en la escena. ¿Sí? Estos perros están uno frente al otro y parecen estar aullando o alimentándose de los influjos de la luna. ¿Sí? Eh, en cuanto al sol, es el triunfo que más se aleja de la hoja de Cari, y aquí vemos a dos jóvenes que en algunas versiones del tarot son del mismo sexo y en otras son un hombre y una mujer, y estos jóvenes están delante de un muro y se encuentran bajo un sol radiante, bajo un sol luminoso. Eh, y para entender el significado de estos triunfos, una vez más vamos a recurrir a los autores clásicos. ¿Sí? Y como vimos, la mayor parte de las teorías que estaban expuestas por Macrobio en su comentario al sueño de Escipión derivaban de la filosofía de Platón y tomaban como referencia el Timeo, que es una obra donde Platón describe la forma en que una entidad eterna e indivisible que él denomina el demiurgo creó el universo. Y según Platón, una de las cosas que hizo el demiurgo fue insuflar un alma al cosmos. ¿Sí? Y para entender la naturaleza de esta alma cósmica, salvando la distancia, podemos pensar en lo que hoy entendemos eh, como energía. ¿Sí? La energía que es universal y que no se destruye, sino que se transforma. Así que bueno, según Platón, es precisamente
por el impulso del alma cósmica, por lo cual las esferas adquieren movimiento, ¿sí? Y de esta manera, desde que fue creada por el demiurgo, las esferas giran armoniosamente, ¿sí? De este a oeste, las esferas de las estrellas que están aquí, y en dirección contraria a las demás, ¿sí? Y la única esfera que no gira es la esfera de la Tierra, que está aquí en el centro y que permanece inmóvil. Y esta alma hace que todo esté conectado, haciendo del cosmos una especie de organismo vivo en el que el movimiento de cada parte influye en el resto. Así que de esta manera lo que acontece en las esferas superiores se va transmitiendo, ¿sí? A través de esta especie de malla o de red sideral, que es el alma cósmica, hasta las esferas inferiores, eh, aunque a medida que va descendiendo este influjo va perdiendo intensidad, ¿sí? Platón también sostenía que el alma humana es inmortal y que participa de la misma naturaleza que el alma cósmica, y según él, las almas residen en la esfera divina, ¿sí? Y cuando descienden a la tierra se olvidan de su pasado por el trauma que supone pasar por la pureza incorpórea que tienen en esa esfera, a la realidad material de los cuerpos, ¿sí? Y al igual que sucede con el budismo y con otras religiones orientales, tras la muerte el destino de las almas depende del comportamiento del individuo, ¿sí? Si hemos sido buenos, regresamos a la esfera divina, a participar de la bondad celestial, pero sin embargo, si nos hemos comportado en forma incorrecta, nos tocará reencarnarnos, en un cuerpo mortal. Platón también expuso su teoría de la transmigración de las almas contando un mito que él inventó, ¿sí? En un pasaje final de la República. Y según este mito, un soldado llamado el armenio, murió en batalla, pero cuando su alma llegó a la esfera divina, fue enviado de nuevo entre los vivos para que contara las cosas que allí sucedían. Y en el cielo este soldado vio como algunas almas subían por una abertura eh, cargadas de impurezas terrestres, y otras descendían limpias de nuevo a la tierra por otra abertura. Platón aquí nos relata textualmente lo siguiente, dice: miró entonces como las almas, una vez juzgadas, pasaban por una de las aberturas del cielo y de la tierra, mientras por una de las otras dos subían desde debajo de la tierra almas llenas de suciedad y llenas de polvo, en tanto que por la restante abertura descendían desde el cielo otras que estaban limpias, y las que llegaban parecían volver de un largo viaje, marchaban gozosas a acampar en el prado, como en un festival, y se saludaban entre sí cuantas se conocían, y las que venían de la tierra inquirían o preguntaban a las otras sobre lo que pasaba en el cielo, y las que procedían del cielo le preguntaban sobre lo que sucedía en la tierra, y hacían sus relatos unas a otras, ¿sí? Unas con lamentos y quejidos, recordando cuántas cosas habían padecido en el mundo terrenal y habían visto en su marcha bajo la tierra, marcha que duraba 1000 años, mientras que las que procedían del cielo narraban sus goces y espectáculos de inconmensurable belleza, relata Platón. Así que bueno, una vez que contempló desde lo alto el armonioso giro de las esferas cósmicas, llevaron a hasta lo que se conocería como la planicie del olvido, un lugar donde las almas se preparan para descender a la tierra, y allí hay un río cuyas aguas debían ser bebidas por las almas para olvidar todo lo que habían visto en el cielo, ¿sí? Platón continúa en su relato, dice que después de que pasaron
las demás almas marcharon todos hacia la planicie del olvido, donde hacía un calor terrible, sofocante, y esta planicie estaba desierta de árboles, y estaba desierta de todo lo que crece en la tierra. Llegada la tarde acamparon a la orilla del río de la desatención o del olvido, cuyas aguas ninguna vasija puede retenerlas, y todas las almas estaban obligadas a beber una medida de agua, ¿sí? Pero algunas no las preservaba su sabiduría de beber más allá de la medida, y así, tras beber, se olvidaban de todo. Luego las almas se durmieron y en medio de la noche hubo un trueno y un terremoto, y bruscamente estas almas fueron lanzadas desde allí hacia arriba como estrellas fugaces para su nacimiento. Así que bueno, este río de la desatención o río del olvido se llama río Leteo, ¿sí? Y es el río precisamente que se muestra en el triunfo de la estrella del Tarot de Marsella, ¿sí? Bajo un cielo en el que lucen, como les decía, 8 estrellas, una por cada una de las esferas en las cuales está dividido el cosmos por debajo del cielo. En tanto a la muchacha que se ve aquí en la carta, es una representación de la diosa Lete, que es precisamente la que daba nombre a este río, ¿sí? En cuanto al triunfo de la luna del Tarot de Marsella, también está relacionado con las creencias astrológicas de la época y también está relacionado con la filosofía neoplatónica, ¿sí? Y en consonancia con el neoplatonismo se pensaba que cada astro tenía su propia naturaleza, ¿sí? La cual venía determinada por el elemento predominante en su composición, sobre todo por el zodíaco, o por las constelaciones de la bóveda celeste, que estaban representadas por la octava esfera, esfera por la cual pasaba el Sol en su recorrido aparente en torno a la Tierra a lo largo de todo el año, ¿sí? Así que por lo tanto los filósofos neoplatónicos pensaban que cuando el universo fue creado, los astros de cada estrella, o de cada esfera, perdón, habían quedado ligados con las constelaciones del zodíaco según la posición que ocupaban en ese momento. Por lo tanto, cada uno de los 5 planetas se vinculaban con 2 constelaciones, ¿sí? Mientras que las 2 luminarias, el Sol y la Luna, se relacionaban solo con una constelación, ¿sí? El Sol se relacionaba con la constelación de Leo y la Luna se relacionaba con la constelación de Cáncer. Por lo tanto, es por este motivo que se incluye un cangrejo en la luna del Tarot de Marsella, ya que precisamente la constelación de Cáncer se representa precisamente mediante un cangrejo. Pero bueno, como sucede con las demás constelaciones, los antiguos griegos siempre contaban un mito para explicar cómo había llegado ese animal hasta el firmamento, ¿sí? Y en el caso del cangrejo, sucedió que a Hércules, ese héroe conocido por todos ustedes seguramente, se le había ordenado acabar con la hidra de Lerna, una monstruosa serpiente de muchas cabezas que volvían a crecer cada vez que una de ellas era cortada o cercenada. Resulta que en mitad del combate, la diosa Hera, que odiaba particularmente a Hércules, mandó un cangrejo a atacar al héroe, y este cangrejo le mordió un pie a Hércules, el cual lo aplastó con un talón, ¿sí? Luego de esto, en recompensa por sus servicios, Hera transformó al cangrejo en uno de los signos del zodíaco, precisamente, ¿sí? Y por otro lado, en cuanto a las torres o al significado de estas 2 torres que vemos aquí, bueno, ya resulta un poco más complicado de descifrar, pero quizás estén relacionadas con la creencia neoplatónica también de que la luna representa
la frontera entre la vida y la muerte, o lo que es igual, entre lo divino y lo material, ¿sí? Para los neoplatónicos, como vimos y estuvimos analizando muy brevemente, las esferas que van desde la luna a la esfera divina, todas participan de la naturaleza celestial, ¿sí? Aquí no hay aire, sino una sustancia conocida como éter, que es una sustancia ligera y divina que constituye el quinto elemento, ¿sí? Sin embargo, todo lo que hay por debajo de la esfera sublunar es material y por lo tanto es perecedero, menos las almas, ¿sí? Cuya pureza ha quedado manchada por su descenso a la tierra. Y Macrobius pone con claridad este concepto al decir que todos los cuerpos que se extienden desde lo alto hasta la luna son sagrados, son incorruptibles y son divinos, puesto que en ellos está la esencia divina o el éter, que es siempre inmutable, que nunca recibe la irregular perturbación del cambio, y debajo de la luna se inician al mismo tiempo el aire y la naturaleza de lo variable, ¿sí? Y como tal la luna es la frontera entre el éter y el aire, así que también es la frontera, por lo tanto, entre lo divino y lo perecedero o lo mortal, ¿sí? Platón también hablaba de dos aberturas por las cuales ascendían o descendían las almas cuando iban a morir a la tierra o a vivir al cielo, y los neoplatónicos situaron estas puertas celestes en las constelaciones de Cáncer y de Capricornio, ¿sí? Es decir, en la Luna y el Sol. Así que por lo tanto es factible creer que las dos torres de esta carta simbolicen estas dos puertas celestiales, ¿sí? La torre dorada sería la puerta del Sol, por donde ascienden las almas, y la torre azul o celeste sería la puerta de la luna, por donde descienden las almas para encarnarse en un cuerpo mortal, ¿sí? Del mundo material. Pero bueno, para finalizar este breve análisis de la luna del tarot de Marsella, nos queda por resolver el significado de los dos perros que aparecen en la imagen, ¿sí? Y generalmente los expertos suelen coincidir que estos perros hacen referencia sobre todo a uno de los emblemas más populares de Alciato, el emblema 165, llamado Ánimo Impetuoso, en el cual precisamente se muestra a un perro que le está ladrando o aullando a la luna. Y en este texto, Alciato explica que de noche el perro mira la cara de la luna como si fuese un espejo, y viéndose reflejado piensa que es otro perro que ladra, pero la voz vana se pierde en el viento y Diana, la luna, prosigue insensible su curso. De alguna manera nos dice que la luna es tan noble que no se detiene a escuchar los ladridos de quien se piensa o de quien se cree igual que ella, lo cual fue interpretado en general como la conveniencia de no dar importancia a los dimes y a los diretes producto de la envidia, ¿sí? Vendría a ser el equivalente al proverbio que dice a palabras necias oídos sordos, que utilizamos hoy por hoy. A su vez también es probable que Alciato se basara en la creencia generalizada de esa época de que los perros se alteraban cuando había luna llena, ¿sí? Los perros también son el atributo de la diosa Hécate, por lo tanto se decía que cuando Hécate andaba cerca los perros aullaban, y Hécate también es una representación de la luna. Pero bueno, yendo a la carta o al triunfo del sol, en el tarot de Marsella, esta imagen ya es un poco más enigmática o desconcertante,
ya que como vemos aquí el genio solar ha desaparecido y en su lugar vemos a dos jóvenes bajo un sol radiante, ¿sí? Y la ausencia de otros elementos iconográficos complica bastante su interpretación, ¿sí? Generalmente estos jóvenes están asociados con la constelación de Géminis, pero también podrían guardar relación con la idea de que las almas renacen en la Tierra, ¿sí? Aunque también existe la posibilidad de que estos jóvenes se traten de Apolo y de Dionisos, ¿sí? Que eran símbolos de la eterna juventud, o también podrían tratarse de los Dioscuros, ¿sí? Dos hermanos, uno de ellos mortales y el otro inmortal, que intercambiaban sus aspectos, ¿sí? 6 meses estaba uno en el Hades y 6 meses el otro en el Parnaso, ¿sí? Y luego intercambiaban sus lugares. Pero bueno, de momento poco más podemos aventurar acerca del significado o el simbolismo de esta carta.